estuvieron haciendo mucho preguntas acerca de cómo resolver esto que tengo aquí. Entonces, recuerden que ya habíamos visto la definición del logaritmo y en la definición del logaritmo habíamos mencionado que, que el logaritmo es precisamente el exponente. Entonces, el detalle que ocurrió aquí es que aparecían raíces, ya sea una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz cúbica, y eso es lo que hace que sea un poquito más complicado entender cómo es que llegó al resultado. Bueno, solamente acuérdense que habíamos dicho en la definición del logaritmo que el logaritmo es un exponente. Por lo tanto, lo que yo debo de calcular es el número de veces que se va a multiplicar la base por sí misma para obtener la potencia. Habíamos dicho que todo el logaritmo, todo el logaritmo es un exponente, eso viene en la parte de la definición, pero también habíamos mencionado que el 27 se denominaba potencia y que la que está aquí, que en este caso es raíz cuarta de 3, esta es la base. Lo mismo ocurre aquí, aquí yo tengo una base, aquí yo tengo una potencia y sabemos que el logaritmo es precisamente el exponente, o sea, el número de veces. Lo mismo aquí, aquí yo tengo una base, por aquí tengo una potencia y lo que debo determinar es el número de veces que se multiplica la base por sí misma para obtener el 27. Entonces, vamos a hacerlo de manera por definición. Si yo tengo una raíz cuarta de 3 y la multiplico por sí misma dos veces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que yo debo de aplicar son leyes de los exponentes. Entonces, aplicando leyes de los exponentes, aplicando leyes de los exponentes, lo que entonces yo voy a tener, déjenme lo escribo aquí abajo, lo que yo voy a tener es que el 3, que es el radicando, tiene un exponente que es 1 y tiene un índice del radical que es 4. Recuerden que así se denominan los elementos. Y esto va a estar multiplicado por otro 3 a la 1 cuarto. Acuérdense que aquí apliqué una ley de los exponentes que es la cuarta ley. Recuerden que la cuarta ley menciona que hay que dividir el exponente entre el índice del radical. Y entonces, aplicando otra vez leyes de los exponentes, recuerden que las leyes de los exponentes me sirven para llegar a un resultado, entonces voy a obtener que este resultado es 3 a la 1 medio. Y 3 a la 1 medio, entonces, nuevamente aplicando leyes de los exponentes, yo tengo que decir que esto es raíz de x, raíz cuadrada de 3. Recuerden que el índice de la raíz se escribe aquí afuera, pero como es raíz cuadrada, nunca escribimos raíz cuadrada. Y este numerador se escribe como exponente de la base, pero nunca se escribe el número 1. Entonces, de lo que yo acabo de hacer aquí, de esto que acabo de mencionar, de esto que les acabo de mencionar, entonces yo puedo contestar que el número de veces que voy a multiplicar a la raíz de 3, perdón, a la raíz cuarta de 3 por sí misma para obtener la raíz cuadrada de 3 serían dos veces. Fíjense cómo aquí estoy multiplicando dos veces, una vez, dos veces, estoy multiplicando a la base, donde la base estoy diciendo que es la raíz cuarta de 3. Solamente que esta raíz cuarta de 3, obviamente, la escribí con leyes de los exponentes, realicé la operación al sumar los exponentes y otra vez me regresé a la raíz. De ahí yo puedo ver que con ese concepto yo me doy cuenta que esto respondería, que esto que hice responde a esta pregunta. Obviamente esa no es la pregunta, pero lo que quiero es que entiendan de dónde se obtiene el logaritmo. Vuelvo a repetir, el logaritmo es el exponente y recuerden que el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí misma. Vamos a hacer algo similar. Si aquí yo tengo una raíz cuadrada de 3, perdón, raíz cuarta de 3 por raíz cuarta de 3 por raíz cuarta de 3, fíjense cómo estoy multiplicando a la base por sí mismo 3 veces. La estoy multiplicando 3 veces. Esto es para que en algún momento pueda hacer el cálculo mental sin necesidad de hacer todo esto que estoy escribiendo. Y obviamente justificado con los conceptos. Si aquí aplico leyes de los exponentes, como lo habíamos hecho anteriormente, entonces esto me queda
que tengo una base 3 elevado a un cuarto. Ya saben que estoy aplicando leyes de los exponentes. El exponente entre el índice de la raíz por el radicando elevado al exponente entre el índice de la raíz. Y al aplicar nuevamente leyes de los exponentes, pues resulta que debo de sumar esos tres exponentes. Entonces al sumar los tres exponentes, esto me queda que es un 3 elevado a la 3 cuartos. Recuerden que la suma en racionales solamente es ver si tienen el mismo denominador. Lo único que voy a hacer es que al tener el mismo denominador, lo que se hace es sumar los numeradores. Por eso me dan 1, 2, 3, me da 3 cuartos. Y entonces, aplicando nuevamente leyes de los exponentes, insisto, esto lo estoy haciendo para que se vayan notando el proceso mental, me queda entonces que esto es la raíz cuarta de 3 a la 3. Entonces, con eso que acabo de mencionar, esto me justifica para contestar a una pregunta que es: calcula el número de veces que se multiplica la base raíz cuarta de 3 por sí misma para que obtengas raíz cuarta de 3 al cubo. Obviamente 3 al cubo sabemos que es 27, entonces yo lo puedo dejar como 27 o lo puedo escribir como 3 al cubo, como sea. Y de ahí me doy cuenta que con el proceso que acabo de hacer hace rato, con esta aplicación de varios conceptos, me doy cuenta que entonces la respuesta es 3, porque son 3 veces la que se está multiplicando la base por sí misma para obtener esta potencia. Obviamente aquí lo hicimos paso por paso para que fueran entendiendo el concepto que surge cuando tengo raíces y que, insisto, o sea, eso obedece a la conceptualización. Ahora bien, si yo tengo raíz cuarta de 3 por otra raíz cuarta de 3 por otra raíz cuarta de 3 y por otra raíz cuarta de 3, fíjense cómo estoy multiplicando 4 veces a la base por sí misma. Entonces aquí resulta que otra vez, bajo la misma unión de conceptos, si aplico leyes de los exponentes, entonces de aquí me queda que tengo un 3 elevado al exponente entre el índice de la raíz, por un radicando elevado al exponente entre el índice de la raíz, por un radicando elevado al exponente entre el índice de la raíz, por otro radicando elevado al exponente por el índice, entre el índice de la raíz. Y de ahí entonces, al aplicar leyes de los exponentes, porque sabemos que el producto de potencias con la misma base, lo que hago es sumar los exponentes. Entonces me daría cuenta que tengo un 3 elevado a la 4 cuartos. ¿Por qué 4 cuartos? Porque en los números racionales, si tienen el mismo denominador, lo único que hago es sumar los numeradores, y entonces 1 más 1 me da 2, más otro 1 me da 3, más otro 1 me da 4 cuartos, y eso implica que entonces 3 a la 4 cuartos es un 3 a la 1, y un 3 a la 1 pues ya sabemos que no se le escribe el exponente. Por lo tanto, ahí no es que haya aplicado leyes de los exponentes, sino que simplemente hice la división. Vamos a escribirlo para que quede contemplado el concepto. Lo único que hice fue la división, y que obviamente esa división se realizó porque tengo un 4 entre 4. Recuerden que la división es repartir, y entonces al realizar la división, 4 pesos entre 4 personas me corresponde a 1 peso por persona, y por eso la respuesta es 1, porque obedece al concepto de repartir. Y entonces esto que acabo de hacer es para que tenga la idea intuitiva, para que ya en algún momento lo pueda hacer mentalmente, que si a mí me preguntan cuántas veces se tiene que multiplicar la raíz cuarta de 3 por sí misma para que me dé 3, pues el número de veces son 4. Fíjense cómo aquí están las veces: una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y al multiplicar 4 veces el resultado es 3, o sea, la potencia es 3. Esa es la idea intuitiva que quiero que desarrollen. Entonces, vayamos a la pregunta original que le estoy haciendo, y que algunos me hicieron la pregunta, que cuánto es el logaritmo de la raíz cuarta de 3 para que como resultado me dé 27. Y entonces, la pregunta es: ¿cuántas veces se tiene que multiplicar por sí mismo a la raíz cuarta de 3?
cuántas veces se tiene que multiplicar esta por sí mismo para que me dé 27. Y entonces, por lo que les acabo de explicar, de manera intuitiva, ustedes dirían, a ver, si multiplico 3 a la 1 cuarto por 3 a la 1 cuarto por 3 a la 1 cuarto por otro 3 a la 1 cuarto, acabamos de ver que esto me da un 3, porque es 3 a la 3 cuartos. Entonces, si la multiplico otra vez por otro 3 a la 1 cuarto, 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 esta va a ser multiplicada por sí misma 4 veces, entonces me da por resultado otro 3. Vuelvo a repetir, estoy multiplicando esta potencia por esta, por esta y por esta, y como resultado es otra potencia donde son los exponentes, por eso me da un 3. Lo mismo hice con las primeras. Esta potencia por esta potencia, por esta potencia, por esta potencia, al sumar los exponentes me da 4 cuartos y el resultado es 3. Entonces, si ya lo están observando, lo que me hace falta es otra vez multiplicar otra vez otro 3 a la 1 cuarto por otro 3 a la 1 cuarto por otro 3 a la 1 cuarto por otro 3 a la 1 cuarto, para que al multiplicar estas 4 veces la base, que es 3 a la 1 cuarto, y que eso por leyes de los exponentes me está haciendo ver que tengo que sumar los exponentes, y por lo tanto me va a dar un resultado que va a ser el mismo que en los otros casos, que es un 3. Debido a eso, entonces, ¿cuántas veces son las que se tiene que multiplicar la base raíz cuarta de 3, que también se llama 3 a la 1 cuarto, para que al multiplicarse por sí mismo me dé por resultado 27? Fíjense como aquí 3 por 3 por 3 me da 27. Entonces cuento el número de veces y van 4, van 8 y van 12. Eso quiere decir que el resultado aquí es 12. Y de ahí entiendo cómo se maneja el logaritmo cuando las bases son raíces. Insisto, esa fue una duda que me preguntaron algunos de ustedes, y solamente les estoy explicando la forma intuitiva en que lo tienen que hacer, porque a final de cuentas esto es un cálculo mental y que lo tienen que ir procesando, aunando los conceptos, el concepto de leyes de los exponentes, de propiedades de los exponentes, etcétera, para que den directamente el resultado. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente pregunta que yo les planteé aquí, que es logaritmo base raíz de 7 de 7. Entonces lo escribo por aquí abajo, y por lo tanto, si yo quiero que calculen el logaritmo base raíz de 7 de 7, lo que estoy preguntando es cuántas veces tiene que multiplicarse a la raíz cuadrada de 7 por sí misma para que me dé el 7. Entonces sabemos que por leyes de los exponentes, raíz cuadrada de 7 es 7 a la 1 medio. Recuerden que es el exponente entre el índice de la raíz, no se escribe ni el 1 ni el 2. Y si lo multiplico 2 veces, eso implicaría que debo de sumar los exponentes. Y al sumar los exponentes, 1 medio más 1 medio, esto resulta que es 7 a la 1 entero. ¿Qué fue lo que utilicé? Lo que utilicé fueron leyes de los exponentes. Leyes de los exponentes para escribirlo y leyes de los exponentes para calcularlo. Por lo tanto, si yo multiplico 7 a la 1 medio por 7 a la 1 medio, o sea, raíz de 7 por raíz de 7, lo que voy a obtener va a ser 7. Y de esto, luego puedo entonces determinar que el número de veces que se debe de multiplicar a la raíz de 7 por sí misma para que el resultado sea 7, el número de veces debe de ser 2 veces. Pero vuelvo a repetir, el proceso es un proceso mental y que lo tienen que ir desarrollando poco a poco a partir de la definición del logaritmo. En otras palabras, esto no se hace, esto se piensa, se razona y se da el resultado. Esto no se hace, se piensa, se razona y se da el resultado. A ese nivel de habilidad deben de llegar. Y vamos a hacer la última que estoy planteando para que les quede claro, es cuánto es, o más bien, cuántas veces tienes que multiplicar a la raíz cúbica de 2 por sí misma para que te dé 8. Entonces, volvemos al mismo concepto. Acuérdense que por leyes de los exponentes, yo primero tengo que expresar el raíz cúbica de 2, que es la base. Y por leyes de los exponentes, entonces esto obedece a que tengo un radicando 2 elevado a un exponente 1 dividido entre un índice. Ahora bien, vamos a hacer el proceso mental. Si yo multiplico 2 veces, tengo 2
a la 2 tercios, lo cual vamos a hacerlo, a ver si me doy entero, no, dejémoslo así. Entonces 2 a la 1 tercio, entonces el resultado es 2 a la 2 tercios. Y el resultado 2 a la 2 tercios se debió a leyes de los exponentes, 2 a la 2 tercios. Y por leyes de los exponentes, esto es raíz cúbica de 2 al cuadrado, donde 2 al cuadrado es 4. Entonces fíjense cómo no estoy llegando a la respuesta. Obviamente todo esto es porque estoy aplicando leyes de los exponentes. La ley de la que tiene asociado con la raíz, perdón, la que está asociada a la multiplicación, la ley que está asociada a la raíz y obviamente la definición de potencia. Entonces, con eso no llegué al resultado que era 8. Entonces no debe de ser 2 veces. Como no debe de ser 2 veces, pues vamos a hacer la multiplicación 3 veces. Acuérdense que todo obedece a leyes de los exponentes, que insisto, este es un proceso mental. Se los estoy explicando para que vayan entendiendo de dónde viene la respuesta. Entonces, si multiplico 2 a la 1 tercio una vez, 2 veces y 3 veces, entonces me doy cuenta que otra vez, por leyes de los exponentes, donde se suman los exponentes debido a que es una multiplicación, aquí me queda que esto es un 2 elevado a la 3 tercios. Y al hacer la división, acuérdense que la división es repartir, esto me queda como un 2 a la 1. Eso quiere decir que si yo multiplico 3 veces a la base, el resultado es 2. Pero yo no quiero un resultado 2. Pero entonces de ahí ya podemos hacer que ya me dé el resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces otra vez multiplico por 2 a la 1 tercio, por 2 a la 1 tercio, por 2 a la 1 tercio. Entonces, por lo que acabamos de entender, eso quiere decir que aquí me queda otra vez multiplicado 3 veces por sí mismo, que por lo que acabamos de hacer, sabemos que este resultado también nos va a dar un 2 a la 1. Entonces 2 a la 1 por 2 a la 1 sabemos que es 4, pero todavía no llegamos al 8. Por lo tanto, para poder llegar al 8 y por la idea intuitiva que les estoy tratando de dejar, aquí otra vez es un 2 a la 1 tercio por otro 2 a la 1 tercio por otro 2 a la 1 tercio, donde de manera similar a lo que hicimos anteriormente, entonces aquí yo tengo que se suman los exponentes, como el denominador es el mismo, se suman los numeradores, y entonces estas 3 veces también me dan de resultado otro 2 a la 1. Y si ustedes ya ven, 1 más 1 más 1 me da 3, y 2 al cubo me da 8. Por lo tanto, ya llegué a la potencia. Este 2 por este 2 por este 2 me da 8. Ese resultado me da 8. Y entonces ya puedo contestar cuántas son las veces que se tiene que multiplicar la base. Raíz cúbica de 2, cuántas veces se tiene que multiplicar por sí misma para que me dé por resultado 8. Y el número de veces que se tiene que multiplicar por sí misma, pues resulta que son 9 veces. 9 veces para que me dé 8. De ahí ustedes pueden empezar a hacer analogías, a hacer los cálculos más rápidos, porque insisto, esto que escribí aquí no es para que lo hagan. Este es un proceso mental y ese proceso mental ustedes lo van a poder llegar a lograr de diferentes maneras. No hay una única forma. Cada quien va a decir, es que yo lo entendí así, es que yo así, es que yo creo que sí es más fácil. Y cada quien decide cómo lo ve, ¿no? La justificación es lo que les acabo de explicar de las leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes y obviamente el entender la definición de potencia. Bueno, con esto contesto la pregunta que me habían hecho varios de ustedes y entonces vamos a pasar al tema de la clase del día de hoy, que son ecuaciones exponenciales y que esas ecuaciones exponenciales ya las habíamos empezado a revisar en las clases pasadas. Entonces, en las ecuaciones exponenciales voy a tener dos casos diferentes. Esos dos casos diferentes es el que obedece a poder aplicar la ley de la tricotomía y el otro caso es cuando no voy a poder aplicar la ley de la tricotomía. Esa básicamente es la diferencia entre ellas dos, ¿no? Tricotomía.
Entonces, ¿en qué casos puedo aplicar la ley de la tricotomía? Pues vamos a hacer el ejercicio 1. El ejercicio 1 menciona que aquí tengo un 2/3 multiplicado por un 9/4 elevado a la x, y que esto es igual a un 8/27 multiplicado por un 81 sobre 16 elevado a la 3x menos 2. Aquí vamos a agregarle también un más 1 para que sea un poquito más grande la expresión. Y entonces de ahí me doy cuenta que los conceptos que debo de aplicar ya me los sé. Lo único que hace falta es entender por qué debo de aplicarlos. Bueno, el primer concepto que debo de aplicar es algo que se llama el cálculo de factores primos. Cálculo de factores primos. Y el cálculo de factores primos obedece a que aquí tengo un 2 y aquí tengo un 3. Ese 2 y ese 3 ya son números primos, por lo tanto no puedo calcular factores primos porque el 2 y el 3 ya son números primos. Pero si pienso en el 9 y el 4, pues resulta que el cálculo de factores primos con el 9, pues sabemos que el 9 tiene tercera y luego tiene otra tercera, y el 4 tiene una mitad y luego tiene otra mitad. Por lo tanto, aquí tengo un 3 elevado al cuadrado, así se expresa con factores primos, dividido entre un 2 al cuadrado. Obviamente el exponente sigue siendo idéntico porque no he realizado más que calcular factores primos. Si seguimos con la misma temática, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos un 8, el 8 en factores primos tiene mitad que es 4, tiene mitad que es 2, tiene mitad que es 1, y el 27 tiene tercera que es 9, tiene otra tercera que es un 3 y tiene tercera que es 1. Eso implica entonces que aquí yo tengo un 2 al cubo entre un 3 al cubo. Y con el 81 hacemos lo mismo. Si ustedes ya lo detectaron, el 81 es un 3 a la cuarta entre un 2 a la cuarta. Solamente es repetir el proceso, que eso pues ya como que de manera intuitiva lo vamos entendiendo. Y aquí está elevado a un 3x menos 2. Entonces, ese concepto que acabo de manejar es de la primaria. Fue cuando nos enseñaron a hacer suma de números racionales. Obviamente, la gran mayoría de nosotros nos lo enseñan a hacer con calculadora. Entonces, por eso no tenemos bien claro el concepto, pero se los estoy escribiendo para que les quede bien clara la idea de lo que deben de hacer, ¿no? Ahora bien, dejen borrar esto porque no me va a dar espacio hacia abajo, ya se me acabó el lienzo. Y entonces, después de esto, lo que voy a aplicar van a ser leyes de los exponentes. Recuerden que hay 4 leyes de los exponentes y la ley de los exponentes menciona 2/3, no hay exponentes, por lo tanto sigue siendo 2/3. Pero luego tengo un exponente elevado a otro exponente y tengo otro exponente elevado a otro exponente. Entonces, si ustedes observan, aquí hay una peculiaridad donde este exponente y este exponente es lo mismo. Como es el mismo, entonces no vamos a utilizar leyes de los exponentes, sino vamos a utilizar una propiedad. Y la propiedad menciona que si tú tienes una base elevado a un exponente dividido entre una base diferente elevado al mismo exponente, yo lo que puedo escribir es la división de las bases elevado al mismo exponente. Esa es una propiedad de los exponentes que ya la tienen en Classroom en la primera semana. Y entonces aquí lo que voy a escribir es que tengo un 3 medios que está elevado al mismo exponente que es 2, pero recuerden que eso todavía está elevado a la x más 1. A la x más 1. Entonces lo sigo dejando como exponente. Obviamente cuando tengan más habilidad van a poder hacer 2 o 3 leyes de los exponentes al mismo tiempo, o todas las leyes, ¿no? Que eso es lo que se está buscando. Bueno, en el miembro derecho vuelvo a aplicar la misma propiedad y la misma propiedad me hace que yo tenga un 2/3 elevado al cubo. Fíjense cómo las dos bases están elevadas al mismo exponente. Y aplico la misma propiedad en el siguiente. O sea, tengo un 3 medios elevado a la cuarta. Y eso está elevado todavía a un exponente que es 3x menos 2. Y entonces
Seguimos en el campo de álgebra y en el campo de álgebra me dice que hay que aplicar leyes de los exponentes porque aquí tengo un exponente que está elevado a otro exponente. Acordándonos de cuando un exponente está elevado a otro exponente, nosotros nos recordaremos que la ley es la que menciona que si tengo una potencia elevado a un exponente, lo que debo de hacer es multiplicar los exponentes. Por lo tanto, si multiplico los exponentes, el primer 2/3 no le hago nada, al segundo 3/2 hago una multiplicación y me queda un 2x más 2, perdón, porque obviamente también voy a aplicar la ley distributiva. Recuerden que la multiplicación se distribuye sobre el minuendo y el sustraendo. Aquí está el 2 por la x y el 2 por el 1. Y en el miembro derecho, lo que yo voy a hacer es escribir un 2/3 elevado al cubo. Ese no se mueve, ese no se toca porque no estoy aplicando ninguna ley. Multiplicado por un 3/2 elevado otra vez. Aplico la ley y debo de distribuir la multiplicación en el minuendo y en el sustraendo. Aquí fue en el primer sumando y en el segundo sumando. Ahora va a ser sobre el minuendo y el sustraendo. Por lo tanto, me va a quedar un 12x menos 8. Y entonces, si ustedes observan, esta base 2/3 y esta base 2/3 se parecen. Pero también se parece esta base 3/2 y esta base 3/2. O sea, los 4 se parecen. Por lo tanto, para poder aplicar la ley de la tricotomía, lo que voy a hacer es aplicar una propiedad de los exponentes, donde dice que si tú tienes un número, una base con exponente positivo, lo puedes escribir como su recíproco con exponente negativo. Lo que hay que entender aquí es que recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que yo lo que puedo hacer es el 2/3 lo dejo idéntico, pero en el siguiente voy a intercambiar numerador con denominador, dejando también 2/3, pero debido a que intercambié el numerador con el denominador, lo que debe de ocurrir es que el exponente debe de cambiar de signo. Por lo tanto, el el más 2x, ahora lo escribo como menos 2x, cambio de signo, y el más 2 también le cambio el signo. Eso es aplicar la propiedad de los exponentes. ¿Qué es lo que estoy buscando? Lo que estoy buscando es que las bases queden idénticas. Por lo tanto, el 2/3 lo dejo idéntico y lo que hago en la siguiente, otra vez, es intercambiar numerador con denominador, intercambio estos dos. Por lo tanto, al intercambiarlos de posición, escribo 2/3. Recuerden que la propiedad solamente es para escribir de otra manera, pero al intercambiar deben cambiarse los signos del exponente. Por lo tanto, si aquí hay un signo positivo debe ser negativo y si aquí hay un signo negativo debe ser positivo. Y eso me lleva a que escriba menos 12x más 8. Y con eso, si ustedes observan, ya estoy llegando a poder aplicar la ley de la tricotomía porque ya estoy viendo que las bases son iguales. Obviamente todavía me faltan porque todavía no tengo una sola base del lado izquierdo y entonces vuelvo a aplicar la ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes, ustedes saben que si dos potencias se multiplican, lo que debo de escribir es la suma, la misma base y la suma de los exponentes. Por lo tanto, observen cómo este 2/3 y este 2/3 es la misma base, pero aquí tiene exponente 1. Por lo tanto, este exponente 1 se debe de sumar con el término semejante. El término semejante no es menos 2x, el término semejante es menos 2. O sea que al hacer la suma, propiamente lo que estoy haciendo es aplicar la ley de la resta. Recuerden que la ley de la resta está referida a números de diferente signo, en donde se hace la resta y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, escribo una sola base que es 2/3 elevado a un exponente que va a ser menos 2x menos 1. Aquí en este menos 1 es donde estoy viendo la ley de la resta debido a que aquí tengo un 1 y aquí tengo un menos 2. Como son signos diferentes, se restan y se deja el signo del mayor, donde el signo del mayor es el del 2. Por eso estoy escribiendo un número negativo. Ahí estoy aplicando ley de los exponentes.
De la misma manera, aplico ley de los exponentes en el miembro derecho, donde aquí me queda un 2/3 que está elevado, y vuelve a ocurrir lo mismo. Por términos semejantes, este 3 solamente se puede sumar al 8. Obviamente ahí voy a estar hablando de una ley de la suma. Vamos a agregar aquí el concepto, ley de la suma. Y por lo tanto, me va a quedar un, disculpen que lo escriba un poco más pegado el exponente, menos 12x más 11. Pero eso obedece a la suma de términos semejantes. Solamente puedo sumar términos independientes con términos independientes. Solamente puedo sumar términos independientes y términos independientes. Y si fuera el caso, pues pudiera sumar a términos lineales con términos lineales, pero no lo puedo hacer. Por lo tanto, si ustedes observan, ya puedo aplicar la ley de la tricotomía, porque en la ley de la tricotomía yo les había mencionado que debe de haber 3 elementos. Primer elemento es la base, que ustedes se dan cuenta que es igual, porque con sus ojitos de la cara ven que es el mismo. El siguiente elemento es la potencia. Recuerden que una base elevado al exponente y una base elevado al exponente es una potencia. Y aquí me indican que son iguales esas potencias. Eso implica que al ser las bases iguales y las potencias iguales, lo que llego a decir es que el exponente del miembro izquierdo, que es menos 2x menos 1, es el mismo que el exponente del miembro derecho, que es menos 12x más 8. Y de ahí, disculpen, se mueve el, el lienzo, ¿ok? Y entonces lo que debo de hacer es utilizar operaciones inversas, pero esas operaciones inversas van a obedecer a términos semejantes. O sea, el menos 12x solamente se puede sumar con el 12x y el menos 1 solamente con el 8. Por lo tanto, voy a dejar las variables de tal manera que queden positivas. Para que queden positivas, este menos 12x, aquí hay una resta, la operación inversa es la suma, por lo tanto voy a sumar 12x al menos 2x. Eso implica que voy a hacer una ley de la resta porque son signos diferentes. La operación inversa me va a aplicar una ley de la resta y vuelvo a repetir. Este menos va a llevarme a hacer una operación más 12x con este menos 2. Y entonces más 12x con ese menos 2, lo que me va a quedar es un 10x positivo. Acuérdense que me estoy pasando, estoy realizando ya la operación. De la misma manera, este que está como término independiente y que es un menos 1, solamente se le puede sumar al 8. Esos son términos semejantes. Entonces, si aquí tengo una operación que es resta, la inversa es una suma, eso quiere decir que le voy a sumar al 8, le voy a sumar este 1. Y entonces me queda que eso es 9. Y por último, por operaciones inversas, recuerden que aquí arriba también utilizamos el concepto de suma de términos semejantes para poder entender la operación inversa. Aquí, al aplicar la operación inversa, me doy cuenta que la operación inversa hay una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división, y eso me queda que la x es 9 sobre 10. Y ese es el resultado de la ecuación inicial, donde era toda esta y donde les dije que esta ecuación obedecía a la ley de la tricotomía. ¿Por qué llegamos a la ley de la tricotomía? Porque tenemos bases iguales, tenemos potencias iguales y por lo tanto los exponentes son iguales. Y lo que hicimos solamente fue utilizar conceptos de álgebra, que esos conceptos de álgebra pues ya tienen mucho tiempo que los vimos y solamente seguirlos aplicando y seguirlos aplicando. Bueno, les había mencionado que va a haber dos tipos de ecuaciones exponenciales. Esta es la primera y la otra es cuando son diferentes cuando no se puede aplicar la ley de la tricotomía. Bueno, entonces, para poder resolver ecuaciones exponenciales donde no puedo aplicar la ley de la tricotomía, eso va a obedecer a que yo tenga, por ejemplo, vamos a escribir número 1, a que yo tenga un 5 elevado a la x igual con 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí ya completamente ya cambió todo, porque las bases no son algunas que cuando calcule factores primos pueda llegar a las bases iguales. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer directamente es aplicar la definición del logaritmo.
Entonces, la definición del logaritmo, recuerden que dice que el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, el logaritmo es este exponente. El logaritmo es el exponente al cual se eleva esta base, y que ya saben que la base se escribe como su índice, para obtener esta que se llama potencia, para obtener la potencia que es 3. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, ya quedó el despeje, ya conozco el valor de la incógnita. Sin embargo, para calcularlo, voy a realizar algo que se denomina cambio de base, y el cambio de base, lo único que es, lo único que va a ocurrir es que yo voy a escribir a la misma x, pero voy a escribir la división de dos logaritmos que van a ser base 10. Esos logaritmos, cuando son base 10, no se escribe la base 10, se utiliza mucho la base 10 porque acuérdense que estamos en el sistema decimal, en el sistema de numeración decimal, donde contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esos son los dígitos, y con esos dígitos acomodados en diferentes posiciones, o sea, acomodados a manera de cifra, voy a tener un número, donde el número ya saben que es la representación simbólica de una cantidad. Entonces, lo único que deben de escribir es el logaritmo de la potencia entre el logaritmo de la base. O sea, es el logaritmo de 3 entre el logaritmo de 5, y eso ya es el resultado de esta ecuación exponencial. Obviamente le estoy escribiendo una ecuación exponencial muy sencilla. La idea es que haya ecuaciones exponenciales más complicadas, donde se utilicen más conceptos, pero la idea es que cuando no puedo aplicar la ley de la tricotomía, aplico definición de logaritmo y cambio de base.